a ver la parte de gastos públicos e ingresos públicos. Como ya lo estudiamos desde el punto de vista teórico, el Estado Nacional, la Hacienda Pública, cumple diferentes funciones. Y para cumplir con sus fines, lo hace a través de distintos instrumentos. Uno es el gasto y otro es la recaudación. Ahora vamos a ver el gasto público, que vendría a ser el empleo de la riqueza realizado por una autoridad competente del Estado en virtud de una autorización legal previa destinado a la satisfacción de necesidades públicas y atendiendo al interés público. De esta definición es muy importante la frase que dice en virtud de una autorización legal previa. ¿Por qué? Porque en el Estado no se pueden realizar gastos si no están autorizados previamente por ley. La ley que autoriza previamente esos gastos es la ley de presupuesto. Estos gastos públicos cumplen necesidades públicas, pero tienen una influencia no solo para la actividad económica en general, sino también en el orden social. Es decir, cuando el Estado actúa, realiza gastos, esto va a influir en la producción nacional, en el ingreso nacional y también en el orden social, en la redistribución del ingreso. Los elementos constitutivos del gasto público son el político, que vendría a ser el empleo de riqueza realizado por el Estado, tienen una naturaleza económica porque utilizamos la riqueza que le damos un destino, y una juridicidad en el sentido que se requiere una autorización legal. Esta autorización, digamos, legal, o desde el punto de vista legal, está previsto en la ley 24.156, que es conocida como Ley de Administración Financiera y del Control del Sector Público Nacional. En su artículo 12 señala que los presupuestos comprometerán todos los recursos y gastos previstos para la ejecución, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros sin compensaciones entre sí. Es decir, cuando el Estado va a realizar este tipo de gastos, necesita una ley de presupuesto. Esa ley de presupuesto tiene que poner todos los montos que se van a realizar gastos en su totalidad, sin realizar ningún tipo de compensación. Existe una etapa en la que se planifican y se piensa cómo se va a realizar el gasto. Es, digamos, la elaboración de lo que conocemos como el presupuesto general de la Nación, que luego se aprueba por una ley del Congreso Nacional. Luego de aprobación de la ley, viene un momento posterior en el cual se ejecuta esa ley de presupuesto. Y esto vendría a ser la gestión, y luego de ejecutado el presupuesto, se presenta ante el Parlamento lo que se conoce como la cuenta de inversión, que vendría a ser como una rendición de cuentas de todo lo actuado durante el ejercicio. Se recuerda que el ejercicio en el Estado coincide con el año calendario. Empezamos el 1 de enero, terminamos el 31 de diciembre. Los gastos públicos se clasifican de diferente manera. ¿Para qué? Para dar información. Entonces tenemos una clasificación institucional, jurisdiccional o administrativa que nos permiten distinguir las distintas erogaciones que realizan los organismos del Estado. Por ejemplo, cómo gasta el Poder Ejecutivo, cómo gasta el Poder Legislativo, cómo gasta el Poder Judicial. Cuánto se gasta en educación, cuánto se gasta en salud y quién además realiza esos gastos. Además de una clasificación institucional, existe la clasificación económica de las erogaciones. En este sentido, los gastos se van a clasificar
en erogaciones corrientes y erogaciones de capital. Las erogaciones corrientes son gastos de consumo y gastos de transferencias. Las transferencias son gastos que se realizan sin pedir una compensación a cambio, por ejemplo, un subsidio. Y las erogaciones de capitales son inversiones reales y otras inversiones, bienes preexistentes o inversiones financieras. Como ya lo deben saber ustedes, en el presupuesto de gastos, todas las erogaciones se consideran un gasto, sean estas gastos corrientes de consumo o sean una inversión. También se clasifican por objeto del gasto, es decir, en este caso se van a poner, por ejemplo, los gastos en consumo, los gastos en personal, los gastos en bienes y servicios. Entonces la información que nos va a dar es en qué se gasta. Por ejemplo, si se gasta, vamos a ponerle en comprar arroz, en comprar combustible o en contratar servicios de los profesionales. Después existe la clasificación funcional, que vienen a ser por los fines que tiene el Estado, las funciones que tiene el Estado. Defensa, educación, educación media y técnica, sería para qué se gasta. Y luego viene la clasificación regional, que tiene que ver con el impacto territorial. En este caso, las regiones o las provincias, que vendría a ser dónde gasta el Estado nacional. Seguimos, sí. Bueno, ahí están los manuales de los clasificadores a los que pueden acceder en esa dirección de internet, que son donde está explicado esto. Bueno, el efecto económico de los gastos públicos. Los gastos públicos tienen lo que se conoce como efecto multiplicador. Este es un tema que ustedes lo estudiaron en macroeconomía. Es decir, cuando el Estado gasta, por ejemplo, hace un puente o construye una carretera, esto implica que aumenta el gasto público, pero eso genera, por ejemplo, que aumenten los ingresos de los empresarios, que aumenten los ingresos de los trabajadores. Esto implica que aumente el consumo y, por lógica, aumentaría el ahorro también. Así como tiene un efecto multiplicador positivo, también puede tener un efecto multiplicador negativo. Por ejemplo, si el Estado no hace gastos públicos, gasta menos o no hace inversión. A su vez, existe lo que se conoce como el principio de aceleración, que consiste en que se genere una mayor demanda de bienes de consumo producto de los bienes de inversión. Por ejemplo, por el mayor uso de los equipos, mayor demanda de bienes instrumentados. Se produce, por ejemplo, una plena ocupación, a su vez mejora la expectativa de los empresarios y de los consumidores. Entonces, por ejemplo, cuando se planifica que se va a hacer una ruta que va a unir, vamos a ponerle todos los municipios de la costa, entonces se va extendiendo desde La Valle, San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo. Eso a su vez genera de que cambien las expectativas de los empresarios y de los consumidores, y esto estimula a que, por ejemplo, se demande mayor cantidad de bienes, se abran nuevos negocios, y obviamente esto es lo que se conoce como el principio de aceleración. Terminamos con los gastos públicos. Vamos a los recursos. Bueno, obviamente para poder efectuar los gastos se requieren recursos. Existen una serie de procedimientos donde el Estado consigue, digamos, esos recursos para poder comprar y efectuar las erogaciones que requiere su actividad financiera. Bueno, los recursos pueden ser directos o derivados. Esto yo ya se los mencioné. Directos es cuando surge de los bienes propios del Estado
y de las propias empresas del Estado. Son los menos importantes. Los más importantes son lo que se conocen como recursos derivados, que surgen del poder de imperio que tiene el Estado y que le permiten cobrar impuestos. También surgen de los provenientes del crédito público, donde el Estado se endeuda, y a su vez de ingresos provenientes de gestiones de tesorería. Esto es adelantos transitorios, emisión de títulos públicos y letras de tesorería. Dentro de ellos, el más importante son lo que se conoce como adelantos transitorios. Como ustedes sabrán, el Estado tiene el monopolio para imprimir billetes. Entonces el Banco Central puede imprimir dinero y ese dinero que se le imprime se lo puede dar a la tesorería, y esto termina siendo un recurso. Estos temas, cuando veamos el sistema de tesorería, lo vamos a ver en mayor profundidad. Existen a su vez recursos provenientes de liberalidades, como pueden ser donaciones, legados o subvenciones que se reciben de provincias o municipios, los aportes del Tesoro Nacional, y a veces a nivel internacional también se reciben subvenciones, por ejemplo, para el cuidado del medio ambiente o el cuidado de determinadas especies. Por ejemplo, no sé, vamos a ponerle las ballenas que están en extinción, y a nivel internacional puede llegar a venir dinero para proteger a las ballenas o para evitar la contaminación del medio ambiente. Bueno, los recursos, al igual que los gastos, se clasifican. La clasificación económica son los recursos corrientes, que son los habituales, y los recursos de capital, que son los que modifican el patrimonio del Estado. Por ejemplo, el Estado vende una propiedad, eso sería un recurso de capital. A su vez existen los recursos ordinarios y extraordinarios, al igual que en la contabilidad privada. Los ordinarios son los periódicos, los normales, y los extraordinarios surgen en casos de emergencia. Y desde el punto de vista jurídico existen recursos de derecho privado cuando el Estado actúa de manera semejante a los particulares, que son los originarios. Por ejemplo, el Estado firma un contrato y alquila una propiedad, o los recursos de derecho público, que son los que obtiene en virtud de normas legales. Son los derivados, por ejemplo, los impuestos. Bueno, desde el punto de vista financiero tenemos los recursos fiscales, que surgen de la recaudación, o sea, es lo que obtiene la tesorería de la recaudación normal, generalmente la recaudación que hace la AFIP a nivel nacional. Después tenemos recursos de ordenamiento. En este caso se puede influir sobre la actividad económica induciendo el recurso tributario, y existen recursos por sanciones patrimoniales. Son prestaciones comunitarias que se exigen compulsivamente a los particulares para penalizar infracciones a la norma jurídica. Son ingresos anormales, no son en general lógicos o normales, pero por ejemplo, si habrán estado escuchando ahora, el Estado dice que, el ministro de Economía dice que va a sancionar a aquellas empresas que han hecho triangulaciones, importando productos o exportando productos, sobrefacturando importaciones o subfacturando exportaciones. Entonces, en ese caso, no solo les cobra los impuestos que deberían pagar, sino que a su vez le aplican sanciones, multas, y esto termina siendo un recurso. Bueno, los recursos tributarios son detracciones de una parte de la riqueza de los particulares a favor del Estado. Esto siempre, cumpliendo el principio de legalidad, tiene que ser a través de leyes. Este sería la parte jurídica. Y el aspecto político sería para promover el bienestar general. Villegas define a los recursos tributarios como son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Las características principales de los tributos son de orden legal, o sea, tienen que ser
e impuestos por ley, o sea, esto estamos nosotros hablando de nación, en nación tiene que haber una ley de Congreso, si hablamos de la provincia tiene que haber una ley de la legislatura, y si hablamos de los municipios tiene que haber una ordenanza de los consejos deliberantes. Las ordenanzas son consideradas por la justicia ley en sentido formal y material. Después, por el carácter personal del vínculo, tiene que ver con una obligación personal entre el Estado y una persona. Estamos hablando que puede ser una persona humana o puede ser una persona jurídica. Y desde el punto de vista de la naturaleza pecuniaria, se materializa a través de los recursos financieros. Los impuestos no se satisfacen con entrega de cosas, sino que lo hacen a través de recursos financieros. Estos, a su vez, bueno, tenían una finalidad fiscal y extrafiscal. La fiscal es recaudar, y la extrafiscal tiene que ver cuando se pretende influir en la economía. Por ejemplo, si hay actividades que no se consideran buenas, como puede ser fumar, se ponen impuestos para, digamos, cambiar las conductas de la sociedad o llevar a la sociedad una mejor conducta. Bueno, los tributos pueden ser impuestos, tasas, contribuciones especiales o contribuciones parafiscales. ¿Qué son los impuestos? Son detracciones de parte de la riqueza de los particulares exigida por el Estado para la financiación de aquellos servicios públicos indivisibles que tienen demanda coactiva y que satisfacen necesidades públicas. De esta definición tenemos que tener claro que son una detracción de la riqueza, o sea, a los particulares le estamos sacando una parte de la riqueza, que puede ser el patrimonio, puede ser la renta, puede ser el consumo. Por el otro lado, ese dinero el Estado lo recauda para financiar bienes y servicios públicos indivisibles, que a su vez estos tienen una demanda coactiva, o sea, son obligatorios y satisfacen necesidades públicas. Otra característica de los tributos, de los impuestos, es que constituye una prestación pecuniaria, es decir, tienen que pagar dinero en forma coactiva y que los particulares tienen que pagar sin exigir una contrapartida determinada y destinada a la atención de gastos públicos. Esto es muy importante porque es la principal diferencia que existe entre los impuestos, las tasas y las contribuciones. Es decir, los impuestos los cobra el Estado sin una contrapartida determinada, a diferencia de las tasas y las contribuciones que el Estado está dándole una contrapartida a los particulares. Bueno, las características de los impuestos tienen, como dijimos, naturaleza pecuniaria, hay que pagar en dinero, es de carácter forzoso, no son voluntarias, son exigidos coactivamente por el Estado, son de carácter directo, definitivo, no existe contrapartida y tienen una finalidad que es promover el bien común, como dijimos, financiar actividades indivisibles que tienden a satisfacer necesidades públicas. Bueno, los impuestos se pueden clasificar en directos e indirectos. Los directos, desde el punto de vista administrativo, son los que se aplican a los contribuyentes registrados. Desde ese punto de vista, todos los impuestos serían directos, pero digamos que en general se considera directo a aquellos en los que no se podría trasladar este impuesto. Según el criterio de esterilización de capacidad contributiva, los directos graban una manifestación directa del patrimonio o de la renta, y los indirectos en general graban el consumo y la transferencia de bienes. ¿Por qué los indirectos graban el consumo y la transferencia de bienes? Bueno, porque precisamente cuando, por ejemplo, aplicamos un impuesto que conocemos como indirecto, vamos a poner el IVA, como es sobre el consumo, el responsable del impuesto lo traslada a un tercero. Y de esa manera, el que lo paga en realidad es el consumidor. Después, según el criterio de la situación estática o dinámica de la riqueza, los impuestos directos gravan la riqueza y los impuestos indirectos gravan el empleo de la riqueza.
Estas serían distintas maneras de clasificar a los impuestos en directo o indirecto. Administrativo, según la posibilidad de traslación o según la exteriorización de la capacidad contributiva. Pero en general, lo que más importancia nosotros le damos a los impuestos directos e indirectos es sobre la posibilidad de traslación. Después tenemos impuestos personales y reales. Estos tienen que ver, de acuerdo a la técnica legislativa, a aspectos subjetivos y objetivos del hecho imponible. En el caso de los impuestos que se denomina personales, se tiene en cuenta si el contribuyente colabora con el fisco mediante una actividad que se expresa en padrones o registros, y los reales o no. Es decir, el mismo contribuyente colabora con el fisco para que su actividad quede declarada y quede registrada en los padrones que tiene el Estado. Según el criterio de garantías regales, tenemos obligaciones provistas de una garantía real sobre los bienes y personales o no. Y según los criterios que busca discriminar la cuantía del gravamen, según las circunstancias económicas personales del contribuyente. Digamos que los impuestos personales en general gravan las características particulares de la persona. Por ejemplo, un típico impuesto personal es el impuesto a las ganancias. Entonces, yo lo voy a pagar como persona y va a depender de mi situación personal, por ejemplo, si estoy casado o no estoy casado, si tengo hijo o no tengo hijo, y voy a pagar diferente que una persona que es soltera o de una persona que tiene un montón de hijos. Los impuestos reales, obviamente, gravan bienes reales de los contribuyentes. Bueno, las tasas es un tributo exigido por el Estado que tiene como contraprestación la utilización efectiva o potencial de un servicio público divisible y de costo prorrateable. Es una cuando decimos que la tasa exige una contraprestación, eso ténganlo muy claro, que es la gran diferencia que existe entre la tasa y el impuesto. Fíjense que habla de una contraprestación efectiva o potencial. Entonces, si por ejemplo se cobra una tasa por recolección de residuos, y vamos a suponer que yo tengo un terreno y no quiero pagar la tasa porque digo yo no tiro la basura, me cobran igual porque es un servicio potencial, porque el camión pasa igual por el terreno, pasa igual por la cuadra y tengo que pagar. Y hay jurisprudencia al respecto de que como el servicio es potencial lo tengo que pagar. Esto es obviamente una prestación pecuniaria, igual que los impuestos, en virtud de una ley o por la realización de una actividad que afecta esencialmente a la obligación. Bueno, las características son exigidos a sujetos pasivos que efectivamente o potencialmente utilizan los servicios públicos divisibles, y los respectivos costos son prorrateables entre los particulares que hacen uso de ellos. Es decir, pusimos el ejemplo de la recolección de residuos, seguimos con el mismo ejemplo. Esto tiene un costo para el Estado, vamos a suponer 1 millón de pesos, y el Estado lo va a prorratear. Si dice, bueno, se lo presto a 1 millón de propiedades, puedo decirle cobro 1 peso a cada uno. Y punto. Pero lo puede prorratear de otra manera. Por ejemplo, hay quienes generan más residuos, les cobra más que a los que generan menos. Los elementos esenciales, la naturaleza tributaria es porque está basado en el poder de imperio del Estado, es decir, es coactivo. La existencia de un servicio, el Estado tiene que prestar un servicio en forma efectiva o potencial. La naturaleza del servicio prestado, que son servicios inherentes al Estado. La divisibilidad del servicio, yo tengo que poderlo dividir de modo tal de poderlo prorratear, de poderlo fraccionar y cobrarle a cada uno de los responsables. La ventaja, o sea que hay un particular que de alguna manera obtiene una ventaja o de un beneficio de que se está prestando el servicio, y el destino de los fondos, dado que la doctrina establece que no se puede destinar
esa tasa a un destino ajeno al servicio por el que se está cobrando. Bueno, con respecto a las contribuciones especiales, son prestaciones obligatorias que, debido a la razón de beneficios individuales o de grupos sociales, se realizan obras públicas o actividades especiales del Estado. Tenemos tres categorías: lo que conocemos como contribución de mejoras, los peajes y las contribuciones parafiscales. Las contribuciones de mejoras es una prestación obligatoria que se realiza debido al aumento del valor de la propiedad de un inmueble producto de una obra pública. Por ejemplo, típica contribución de mejoras: hicimos el asfalto, esas propiedades que se ven beneficiadas por el asfalto tienen que pagar una contribución especial, que sería en este caso una contribución de mejora. Y el fundamento es que esos bienes aumentan de valor. Otra contribución especial es el peaje, que es producto de que se hizo una obra vial y por el uso de esa obra vial hay que pagar, ¿no es cierto?, un costo, en este caso una contribución especial, que es el peaje. Y las contribuciones parafiscales son exigidas coactivamente por el Estado a favor de organismos públicos o semipúblicos con el objeto de asegurar la financiación de estos y cumplir con determinadas finalidades de carácter social o económico. Estas no están dentro del presupuesto general, son percibidos por organismos descentralizados y están determinados, afectados a determinadas finalidades específicas. Son obviamente exigidas compulsivamente, no son de adhesión voluntaria, así que existe una obligación legal y por eso es una obligación tributaria. Bueno, los recursos que surgen de crédito público, como el nombre lo dice, son producto del endeudamiento, digamos, ¿no? Son recursos derivados. El crédito público es la capacidad que tiene el Estado de endeudarse. De esa manera puede captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas. Para, por ejemplo, cuestiones de necesidad nacional, para reestructurar su organización o refinanciar los pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Es importante que se prohíbe realizar operaciones de crédito público, o sea, endeudarse para financiar gastos operativos. Esto está en el artículo 56 de la ley 24.156. Este es un tema que vamos a profundizar cuando veamos el sistema de crédito público. El uso del crédito público constituye lo que se denomina la deuda pública. Puede originarse en la emisión y colocación de títulos, en la emisión de bonos de mediano y largo plazo y en la colocación de letras del Tesoro. También la contratación de préstamos, la contratación de obras, el otorgamiento de avales, fianzas o garantías y la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. Ahí un tema que a ustedes les va a resultar por ahí complejo y a veces se olvidan, es el otorgamiento de avales, fianzas o garantías. Es como lo mismo que cuando nosotros salimos de garantía en un contrato de alquiler. Si el Estado sale de garantía, ello constituye deuda pública. Bueno, según el artículo 58 de la ley 24.156, la deuda se clasifica en deuda interna, contraída con personas físicas o jurídicas residentes en el país, ahora son personas humanas según el nuevo Código Civil; la deuda externa, contraída con otro Estado o con organismo internacional o cualquier persona humana o jurídica sin residencia dentro del país y que puede ser exigible fuera del territorio nacional. A su vez, la deuda se clasifica en directa, cuando es asumida por la administración central en calidad de deudor principal, y la deuda indirecta cuando es asumida por la parte privada, lo que hablábamos recién, de que el Estado sale como
garante, ofrece su aval o una fianza de una deuda de un particular. Eso sería deuda indirecta. Bueno, terminamos acá con los recursos.